Bueno, buenas noches para todos y gracias, bueno, a Héctor por esta invitación y esperando que te mejores, Héctor, rápidamente, que salgas de este impasse. Pues un poco lo que había conversado con Héctor es contarles acerca de una iniciativa que venimos trabajando aquí en Antioquia, la cual está adscrita a la Comisión Regional de Competitividad e Innovación. Quien realiza esto es una comisión que es un programa que está adscrito también al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿sí? Y lo que busca es, básicamente, es desarrollar competitividad e innovación en regiones. Y esa fue la razón por la que consideramos que esta mesa quedaba bien empotrada o bien articulada en esta comisión, ¿sí? Este es un trabajo que venimos realizando ya, llevamos un año larguito, y la idea pues es presentarle pues un poco qué es lo que venimos haciendo, de dónde, cuál fue la génesis un poco de esta iniciativa. Esto es ¿quiénes son las instituciones que están participando en esta mesa? Obviamente la gobernación, la gobernación juega un papel preponderante. La Cámara de Comercio, porque es la que realiza o funge o realiza las actividades de Secretaría Técnica de la Comisión, y el clúster de negocios digitales tiene una participación también muy activa. Internexa, indudablemente, es una empresa que tiene un trabajo muy interesante de cara a la red de transporte. Está Macaya, que es una especie de fundación que trabaja mucho los temas de apropiación. La alcaldía también la consideramos pertinente porque de alguna manera buscamos articular iniciativas de la alcaldía de Medellín con el tema de gobernación. Y en cuanto a universidades, están trabajando, nos vienen acompañando lo que es la Antioquia y EAFIT, ¿sí? Hemos tenido también muchas conversaciones y nos acompañan en muchas reuniones el Ministerio TIC. Está también Confama, que viene haciendo una labor lindísima en regiones, y la Fundación Oleoductos, que viene trabajando una serie de proyectos fundamentados en esa línea de obra por impuestos, muy llevados también a conectividad, apropiación, y también hemos tenido muchas conversaciones con Ruta N, porque de alguna manera buscamos esa articulación Medellín y Gobernación, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es lo que buscamos con esta mesa? Es identificar esos retos y oportunidades, ¿sí? Donde tengamos instituciones de índole nacional y departamental, pero lo más importante es poder involucrar a instituciones de las subregiones, ¿cierto? Y nuestro gran reto es el cierre de brecha digital. Cierre de brecha digital, y nuestro contexto de cierre de brecha digital está enmarcado en tres grandes elementos: conectividad, apropiaciones y lo que denominamos servicios digitales, ¿sí? O todo lo que son aplicaciones tales como gobierno digital. Hay dos líneas productivas o sectores productivos que son muy relevantes para Antioquia, como es el agro y el turismo. Hay iniciativas de la gobernación orientadas a salud y educación, y lo que ya mencioné, pues un poco de gobierno digital. Y un tema que, bueno, aquí está Carlos Manrique, que es un duro en este cuento. Ya en alguna ocasión pues tuvimos la oportunidad de conversar alrededor de inclusión financiera. La inclusión financiera permite un desarrollo, genera PIB. O sea, cuando tenemos inclusión financiera se genera desarrollo socioeconómico y genera PIB, ¿sí? Y es claro de que un mecanismo para hacer esa inclusión financiera son las fintech o los servicios digitales fundamentados en tecnologías, de los servicios financieros fundamentados en tecnologías digitales. Voy a dar un barrido rápido por el marco conceptual. El primer gran elemento, y se lo dejo mucho sobre la mesa, este concepto de la transición gemela, ¿sí? Nosotros que venimos del mundo de las ingenierías, pues ya nos estamos enfrentando con una realidad, que es el tema de sostenibilidad, ¿sí? Y entonces la transición gemela lo que busca es de que se tenga en consideración la digitalización y la sostenibilidad, y el mecanismo con el cual conectamos estos dos paradigmas es la innovación. Y este punto ya lo que plantea es que esto ya no es opcional, o sea, la digitalización y la sostenibilidad ya no son opcionales, ¿sí? Y la forma como lo
lo comenté, más apropiada para hacer este abordaje de transición gemela es innovación. Ese es un tema por los cuales tenemos muchas estas conversaciones con Ruta N, en el entendido, pues, el rol que juega Ruta N en el ámbito de la innovación, o de CTI, ¿cierto? Dos grandes elementos que nos estamos enfrentando, o los, bueno, uno puede hacer, y aquí viene pues un poco esas reflexiones estratégicas, cuando uno en estrategia hace análisis de entorno, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando con este análisis de entorno? Tres grandes elementos que pongo sobre la mesa. Las nuevas tecnologías, que es el mundo en el cual venimos nosotros los ingenieros, los temas ambientales, y aquí pues hay toda una discusión alrededor de los problemas ambientales, el calentamiento global, todas las problemáticas que está teniendo el mundo alrededor de este cambio climático. Y los cambios sociodemográficos, de aquí también hay, la, la, la sociedad cambió completamente. Pues no sé cómo era el tamaño de la familia de ustedes, pero yo me crié con 8 hermanos, éramos 9 hijos. ¿Sí? Hoy por hoy ya el mundo es sociodemográfico, hoy estamos hablando de otros comportamientos de la sociedad, ya las familias, muchas no quieren tener hijos y tienen esa mascota. El tema de la digitalización por los nativos digitales, los millennials, los centennials. Entonces tenemos nos cambió la sociedad de una manera tal de que invita a las organizaciones y en general los que generan política de desarrollo socioeconómico a repensar estos modelos, ¿sí? Porque ya nos cambió la sociedad, la composición de la familia es distinta, el mercado cambió de alguna manera, ¿cierto? Lo que conlleva a que tenemos que hacer esta reflexión de los temas ambientales, de tecnología, y entender que la sociedad cambió, que el mercado cambió, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos aparecen estos nuevos paradigmas. Entonces, lo que plantea estas transiciones gemelas es que en el caso que estamos trabajando de Antioquia, tenemos que hacer una reflexión de Antioquia para volverla más competitiva. Tenemos que tener lo digital y lo sostenible, ¿sí? Son los dos grandes paradigmas a los que nos estamos enfrentando las organizaciones y en general el política de desarrollo socioeconómico. Entonces, este es el primer planteamiento que hicimos sobre la mesa, es porque veníamos con la línea más desde pura digitalización e ingeniería, y en esas discusiones y este análisis de marco conceptual consideramos de que definitivamente teníamos que tener en la agenda los temas de sostenibilidad, ¿sí? Y entonces es aquí, y se los dejo también sobre la mesa, nosotros como ingenieros tenemos que entender los retos de la sostenibilidad, ¿sí? O sea, no podemos hacer una transformación digital sin tener en consideración el ámbito de la sostenibilidad, porque son los grandes desafíos, pero además de desafíos son oportunidades, y en particular en nuestro contexto, ¿sí? Teníamos algunos planteamientos con los miembros de la mesa cuando decíamos, oiga, es indudablemente que el tema de vías y las autopistas 4G y todo lo que se viene trabajando alrededor de esta infraestructura vial es muy importante para la competitividad. Pero en el siglo XXI, y con estos retos que estamos hablando, digitalización, sostenibilidad y los cambios sociodemográficos, Antioquia tiene que tener en su agenda todo el tema de cierre de brecha digital. Una cosa es cuando hablamos de conectividad y servicios digitales en municipios, o en el caso del Valle de la Aburrá, que tenemos de alguna manera una muy buena oferta, una muy buena conectividad. Algunos municipios tienen, pero cuando ya nos vamos a subregiones tenemos un reto muy, muy grande alrededor de estos paradigmas de sostenibilidad y lo digital. ¿Sí? Entonces y hacíamos un poco ese análisis, ¿cuánto se demoran las autopistas 4G en construirse? ¿Y cuál es el presupuesto? ¿Qué tanto ese presupuesto se ejecuta correctamente? ¿Y cuánto tiempo nos demoramos para desarrollar esa infraestructura para lograr esa competitividad versus
si llevamos conectividad y servicios digitales. ¿Y cuál sería el impacto que tendríamos en las diferentes subregiones de Antioquia si tenemos una muy buena conectividad de Internet, si tenemos muy buenos programas de apropiación y si llevamos servicios digitales, como ya mencioné, Agrotech, Turistech, Gobierno Digital, SaludTech, DeuTech y en general todas las tech y las mismas pintas, ¿sí? Entonces, aquí es donde queremos enmarcar el accionar de la mesa, ¿sí? Ahí están pues los dos grandes componentes, digitalización, tecnologías, que es un poco el mundo al que nosotros venimos, ¿sí? Que en particular pues hoy el boom de la inteligencia artificial y en particular la generativa, pero hay un montón de tecnologías que ya dejan de ser emergentes, ¿sí? Y el tema sostenibilidad, ¿sí? Todavía el tema sostenibilidad no está fácil de implementar estrategias. Se viene trabajando mucho en política, pero hay veces que se está entendiendo sostenibilidad como un tema más de altruismo, más de los temas ambiental, pero el tema de sostenibilidad está más en las tres grandes dimensiones de la sostenibilidad. Lo ambiental, ¿sí? Cómo hacemos desarrollo económico respetando el medio ambiente y los ecosistemas naturales, ¿sí? Lo social, cómo generamos desarrollo e inclusión social y que de alguna manera tengamos presente de que estos elementos no se pueden mantener en el tiempo si no hay un desarrollo económico, donde participe las comunidades locales, ¿sí? Partimos también de algunas definiciones, que era un territorio digital, y entonces hablamos un poco de eso, conectividad, digitalizar servicios, economía basada en manejo, en gestión del conocimiento y gestionar la innovación para desarrollar nuevos productos y servicios. La sociedad digital es como toda la población, independiente de su estrato y edad, participa de esta oferta de lo digital, ¿sí? Y este es el primer paso para uno seguir avanzando en el concepto que llaman territorios inteligentes, ¿sí? Y este es el siguiente concepto, que es un territorio inteligente. Entonces, para que lo tengamos presente como conceptos, territorio digital, territorio inteligente, entonces ya es más allá de la automatización, más allá de unos servicios digitales, tener en consideración a toda la ciudadanía, tener en cuenta es que la tecnología me permite hacer crecimiento económico teniendo presente la sociedad y el medio ambiente y el tema de gobernanza, ¿sí? O sea que esto es ser muy, muy incluyente. Hay un concepto que nos pareció también muy, muy bacano, que lo viene desarrollando Europa, que Europa parte de un análisis donde plantea, oye, las ciudades europeas sí tenemos están muy desarrolladas en el ámbito de la economía digital y podemos hablar de ciudades inteligentes y sostenibles de las grandes ciudades, pero ellos evidenciaron que tenían mucho problema en la ruralidad y entonces se plantearon o se cranearon desde la Unión Europea un concepto que lo llamaron los pueblos inteligentes o las Smart Villages, es decir, es cómo llevamos tecnología digital y los conceptos de sostenibilidad a estas zonas o poblaciones más pequeñas, más apartadas, más aisladas. Y los territorios sostenibles, ¿sí? Entonces, básicamente se fundamenta en el marco de referencia de la sostenibilidad, que es el tema ambiental, desarrollo social, y que obviamente esto sin crecimiento económico o sin desarrollo económico no puede ser sostenible, ¿sí? Entonces, partimos de estos tres conceptos y básicamente dijimos de alguna manera deberíamos dar una especie de hoja de ruta, es decir, trabajemos mucho el tema inicialmente, un horizonte uno de tiempo, lo digital, es decir, la infraestructura tecnológica, por eso hacía el símil con el tema de infraestructura vial, o autopistas 4G, ¿sí? Una vez tengamos toda esa infraestructura, que es más allá de conectividad, pasaríamos al siguiente horizonte de tiempo, que es un territorio inteligente, donde ya incursionamos en los conceptos de sostenibilidad y que se busque mejorar calidad de vida a las poblaciones de la subregión para pasar ya a un concepto de sostenibilidad, ¿sí?
Y lo que buscamos con sostenibilidad, y que tuvimos grandes debates, si le poníamos el apellido a esta mesa de sostenibilidad. Y lo que busca la sostenibilidad es de que estas iniciativas o lo que se implemente en sus regiones permanezca en el tiempo. Y por eso los temas de apropiación y por eso los temas de la institucionalidad de su región conectada con la institucionalidad departamental y con la institucionalidad de índole nacional. Es claro, y eso para nosotros pues ha sido uno de los grandes retos, aunque hemos tenido muchas conversaciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con Impulsa, Colombia Productiva, el Ministerio TIC. Es claro que el diálogo político hoy por hoy en Antioquia, Medellín, con gobierno nacional no fluye. Y por eso en una de las reuniones alguien mencionó, oye, pero entonces manejemos el mismo concepto de vaca, así como se logró que en Antioquia se hiciera una vaca para el tema de infraestructura vial. ¿De qué manera aquí podríamos hablar de una vaca, pero que aunque se requiere recursos, pues es una vaca más de conocimiento? ¿Cómo la institucionalidad, con su conocimiento y con su experiencia, aporta a la mesa para este cierre de brecha digital? ¿Sí? Y esto es este es el sueño, ¿sí? Decimos los horizontes de tiempo. Bueno, aquí Carlos conoce mucho más de estrategia. Es difícil uno decir en cuántos años pudiéramos decir de que, o por lo menos una subregión, ya es una región digital inteligente y sostenible, ¿cierto? Ahí es donde es como nuestro gran sueño, nuestro gran propósito, ¿sí? Nuestro gran objetivo, cómo lograr realmente conectar estos dos paradigmas, desarrollar proyectos, iniciativas, programas para ese cierre de brecha digital y que logremos un desarrollo socioeconómico de las subregiones, ¿cierto? También hicimos un análisis de lo que les decía, de los dos sectores que son totalmente transversales a todas las subregiones, agro y turismo, y entonces miramos esos marcos conceptuales que es transición gemela en turismo, ¿sí? Y es básicamente, pues estamos hablando pues más de lo mismo, ¿sí? Solo que ya aplicado a turismo. Dos razones que nos parecen interesantes. El mercado, los cambios sociodemográficos, ya el turista, el visitante, ya está preocupada por los temas de sostenibilidad. Creo que es un tema relevante. Y el otro tema que también vemos con cierta inquietud, preocupación, es que muchas subregiones, y nosotros tenemos una bondad, pues vaso medio lleno, medio vacío, pero nuestra infraestructura o nuestra característica geográfica de montañas, que nos hace difícil para vías, pero es lindísimo para turismo e indudablemente para agro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr que ese turismo no atente contra los ecosistemas? Ya se han evidenciado ciertas subregiones que llega un turismo desbordado y lo que tiene es un impacto. Y el otro gran elemento que lo vemos en sostenibilidad es cómo lograr que la comunidad o los participantes de la subregión participen de estas iniciativas, que no sea lo que pasa en muchas regiones de Colombia, que son extranjeros los que montan estos modelos, ¿sí? Y aquí sí queremos hacer esa reflexión con ese ámbito de la sostenibilidad y que indudablemente lo digital es un factor relevante en turismo, ¿sí? Y aquí hay pues obviamente una serie de beneficios, reducción de huella de carbono, e indudablemente cuando podemos decir de que es que nuestra subregión, en nuestra oferta turística está, si queremos llamarlo así, altamente digitalizada, pero certificada en sostenibilidad, es un tema de marca y que jala turistas, ¿cierto? Y esto es lo que buscamos, es esa fidelización de estos turistas que son los que nos interesa. No ese fenómeno que se está combatiendo hoy por hoy en Medellín, el turismo de sexo, drogas y rock and roll, como diríamos en nuestra época, hoy diríamos más reggaetón, pero realmente sí queremos de que el turista que nos visita las subregiones sea un turista consciente. Y lo existe, y tiene capacidad de pago, ¿cierto? Y aquí también con la digitalización, pues hay eficiencia operativa y ahorro de costos, que es un poco el tema de modelo económico, ¿sí? Aquí hay una serie de ejemplos, los sensores para medir en tiempo real. Oiga, es que estamos en el carnaval no sé qué, de la panela,
o en algunos de los pueblos, y entonces ya empezar a medir cuánta gente está llegando para en un momento determinado informar, esto ya colapsó, o ya no tanto que colapsó, sino que ya está saturado. No, no vengan ya, no vengan porque antes van a generar congestión, se baja la calidad del servicio y después tenemos un impacto en las regiones, ¿cierto? Las plataformas de trazabilidad, a los turistas les interesa validar cómo están impactando ambientalmente en los viajes. Ya están muy inquietos con estos temas ambientales, ¿cierto? Cómo los hoteles y la oferta de hospedaje tiene contemplado aspectos de sostenibilidad con tecnología, el tema energético, el tema de gestión del agua, ¿sí? Cómo tener plataformas y apps que mejoren la experiencia del cliente. Y pues viene la realidad virtual o metaverso, ya están apareciendo muchos espacios en metaverso donde el cliente antes de hacer el viaje físico, pues hace esa inmersión en ese mundo virtual para conocer y enamorarse más del sitio destino, ¿cierto? Este es un tema que, y lo traigo a colación porque un poco lo que esperamos es que pase esto en Antioquia. Convocatorias en el ámbito de transición gemela. O sea, venga, ¿por qué las pymes que están en las subregiones, por qué no sacamos y buscamos recursos para hacer este tipo de convocatorias? Que es un modelo que ya existe con unos resultados muy exitosos. Bueno, sabemos la magnitud del sector turístico español, es un referente indudablemente de la industria turística y ya está incursionando en estos temas de la transición gemela, ¿sí? Aquí hay un caso que me pareció bonitico, me pareció interesante. Es una plataforma muy orientada a ecoturismo, ¿sí? Y tiene todo un montón de contenidos al tema sostenibilidad, al tema ambiental, al tema de la cultura de las subregiones. Y lo que busca, obviamente, es llevar turistas conscientes y de buen pago, ¿sí? Entonces, existen ya iniciativas, nos falta muchísimo en este tema, ¿sí? Esto es como ya una primera conclusión que sacamos, ¿sí? Tenemos que hablar de transición gemela en turismo. Si estamos hablando de una mesa Antioquia digital y sostenible y queremos hacer desarrollo económico en las subregiones, en los dos sectores que son transversales, como es turismo y agro, tenemos que hablar de transición gemela, que las iniciativas, los programas, los proyectos contemplen estos dos paradigmas. En el agro, igual, ¿sí? Aquí sí que este puede ser un poquito más complejo, entendiendo de que quiénes trabajan en el agro, cuál es la capacidad de industrialización de agro, porque todavía contamos es con el campesino de a pie, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr que ese campesino de a pie que tiene sus cultivos pueda adoptar temas relacionados con prácticas sostenibles y utilizar herramientas digitales que indudablemente siguen siendo un elemento de generador de productividad? Los mismos, los dos componentes, ¿sí? Entonces, pero ya llevado al tema de agro, ¿sí? Y aquí hay un tema que es un tema totalmente relevante. Tuvimos la oportunidad de hablar con unas iniciativas del gobierno israelita, sin entrar en política, pero indudablemente estos judíos han hecho un tema de agricultura de precisión de hace muchísimos años, y realmente es un tema que le pega tanto con tecnologías digitales, le pega a la sostenibilidad. Entonces es un tema que hay que tenerlo ahí en el radar, como también el tema de trazabilidad. Y la razón por la cual hay que tener en cuenta trazabilidad es porque en particular la Unión Europea, que es un mercado importante para el agro nuestro, va a exigir el tema de trazabilidad asociado al tema de sostenibilidad y va a exigir ese reporting de trazabilidad. Sí, desde cómo es que se desarrolló desde la preparación del terreno, si se afectaron bosques, aplicar técnicas de agricultura regenerativa y cómo lograr todas esas evidencias.
como les digo, desde la preparación del terreno, el tratamiento de las semillas, el sembrado, el abonado, en fin, todo el ciclo de producción que sea eh, con tecnología digital, y aquí es donde nos aparece mucho blockchain e Internet de las cosas para hacer esa trazabilidad. Lo mismo, pues aquí es el gran sueño que yo creo que siempre hemos escuchado de cara al agro, ¿cierto? ¿Cómo lograr industrializar el agro? ¿Sí? ¿Cómo realmente incrementar esa productividad y la calidad de los productos? ¿Sí? Con un tema que está apareciendo cada vez más relevante, ¿sí? Que es la seguridad alimentaria. Sí, cada vez está creciendo la población, sí, hay regiones que estamos viendo esos cambios sociodemográficos, se está invirtiendo la pirámide poblacional, pero demandan una tipología de alimentos, ¿cierto? ¿Sí? Y cómo llevar realmente innovación al campo, cómo lograr que el campo realmente haga innovación. Pareciera ser que es que nosotros estamos muy acostumbrados, en particular Medellín, que sabemos, bueno, sin entrar en política, pero creo que Ruta N y los que hemos participado en iniciativas de Ruta N desde sus inicios generó un impacto positivo en innovación en la ciudad, pero ese concepto de innovación, tal como lo conocemos nosotros en Medellín, por todo ese trabajo que hizo Ruta N, cómo llevarlo a las subregiones y en particular cómo llevarlo al agro, ¿sí? Y aquí igual, pues hay una serie de beneficios. Cuando hay eficiencia del uso de los recursos, se le pega la sostenibilidad, reducción de costo operativo, le pega la utilidad, mejorar calidad de producto, le pega al mercado. El tema ambiental, que es un tema que ya se está exigiendo, como lo mencioné, en muchos mercados, y sigue apareciendo ese nuestro gran reto. ¿Cómo lograr que esos pequeños productores adopten estas prácticas de sostenibilidad y de lo digital? Así que ellos solo no pueden, tenemos que hacer ese acompañamiento, tenemos que buscar recursos financieros para poder implementar estas tecnologías, ¿cierto? Aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Café y Cacao lo vienen trabajando interesante en Santander. Con la UIS están haciendo un trabajo muy interesante de agro en tema de café y cacao. Hay un concepto, no me acuerdo cuál banco es el que viene trabajando agro 0.0, ¿sí? Y el tema de proyectos agroecológicos, ¿sí? De ser monocultivo a sistemas diversificados. Por eso es el tema de la trazabilidad y agricultura de precisión es la que permite pasar de monocultivo a sistemas más diversificados, ¿sí? Este es un caso de Esri. Esta es una empresa que empezó a trabajar y ya tiene esas soluciones, que es el concepto de gemelo digital en el campo. Entonces, a partir de un montón de sensores, de plataformas que recogen toda esa data, yo puedo hacer una simulación o una visualización en ese mundo virtual o digital de ese cultivo. Y puedo empezar a hacer simulaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si cambio el tema de abonos? ¿Sí? ¿Qué pasa si el tratamiento del terreno lo hago distinto? Entonces, al hacer esas simulaciones, y obviamente con inteligencia artificial, te permite identificar cuál sería el impacto de ese cultivo si hago unos cambios en algunas de las variables del cultivo, ¿sí? Igual, ¿sí? Esto ya es una realidad, como les decía, en el mundo hay un montón de casos de éxito de agricultura de precisión y de trazabilidad, con unos impactos totalmente identificados y medibles en lo económico, lo ambiental y en lo social, ¿sí? Ya es una realidad. Definitivamente tenemos una brecha grande en todos estos temas, ¿cierto? Y un tema que nos parece también interesante, voy a tratar de darlo rápido, es, pues articulemos estos dos sectores. Pues si son los dos sectores que son los fuertes en Antioquia, de qué manera los conectamos, los articulamos, ¿cierto? Y que sabemos que nosotros tenemos unos casos de éxitos lindísimos, el eje cafetero,
lo simpático es que el eje cafetero salió de una crisis y dijeron, venga, que es que el café ya no está haciendo tan buen negocio, entonces, ¿qué hacemos con esta finca? Te dijimos, pues montemos hospedaje. Y de ahí sale esa génesis de esa articulación y lo que es el ecoturismo, turismo de experiencia, y aparecen todos esos sabores de turismo, ¿cierto? Turismo cultural, en fin, ¿sí? Entonces, claramente, pues aquí hay una articulación que es un tema también interesante en nuestro contexto antioquia en las diferentes subregiones, ¿cierto? Aquí hay algunas estrategias, ¿sí? El turismo rural comunitario, aquí sí que se involucra mucho la comunidad. Este es uno de los temas que nos parece muy interesante porque un tema que es totalmente relevante y que, como lo mencioné, en muchas regiones de Colombia, no sé si se han ido a Salento o a la Sierra Nevada, que definitivamente quienes están llevando estas ofertas son gente extranjera. La comunidad queda, como digo yo, como el bolsillo de la guayabera, por fuera. Nosotros sí tenemos que tener muy presente que esto, un elemento, una dimensión fundamental para que sea un programa exitoso es tener en consideración la comunidad y que la comunidad participe y se beneficie de estos programas y estas iniciativas. ¿Sí? Lo que mencioné, el turismo, y esto es también una realidad. Entonces, como primer gran resumen, desde la mesa consideramos de que es importante la conectividad vial, la conectividad física, es fundamental tener puertos, tener túneles, autopistas 4G, eh, carreteras terciarias, en fin, porque necesitamos también sacar productos del agro específicamente, e igual necesitamos llevar turistas a estas subregiones, pero un punto que puede ser de mayor impacto en menor plazo y con unos presupuestos mucho menores se llama la conectividad digital, ¿sí? Después trabajamos ya marcos de referencia, sí, estos son los conceptos, entonces ahora, ¿cuáles son los marcos de referencia? ¿Sí? Entonces, lo primero es, definitivamente se requiere un ecosistema, donde los componentes de ese ecosistema, esto es de Banco Mundial, ¿sí? Plantea de que un ecosistema digital debe contemplar infraestructura, y enseguida mencionaremos un poco esos temas, el tema de apropiación, es uno de los grandes problemas que hemos tenido en Colombia. Hemos tenido muchos proyectos que llevamos conectividad, se subsidia la conectividad y una vez se acaba el subsidio, la gente se desconecta porque no le saca el provecho adecuado y eso es lo que denominamos apropiación. Y el tema de economía digital es cómo llevamos aplicaciones y servicios. Si ya tenemos infraestructura, ya la gente sabe manejar viene el acceso a internet vía tablet, vía el celular, vía un computador portátil o escritorio, ¿sí? Ya lo sabe hacer, entonces llevémosle los servicios enmarcados en economía digital, hacer trámites de gobierno, el tema de comercio electrónico en particular, sí vamos a tener turistas, los turistas demandan ese servicio de pagos, ¿sí? El tema de salud, o sea, que la gente que vive por allá tan retirada, tan aislada, para ellos llegar a una cita médica es un camello. Si les tenemos conectividad y tenemos un centro de salud, ¿por qué no adecuamos ese centro de salud para que la gente haga sus citas? ¿Sí? Y el tema, pues, de sociedad digital y gobernanza, pues, que aquí vemos, pues, también un gran reto que hay alrededor de esto. El otro punto fue la cadena de valor, ¿sí? Que también es del Banco Mundial y la cadena de valor dice, venga, para la conectividad necesitamos un operador de transporte, unos ISP o podemos llegar con satélite. Y aquí, pues, ahorita les menciono una de las iniciativas que se están haciendo con Starlink, y también las comunidades, y aparecen iniciativas como juntas de internet o comunidades de conectividad. Entonces aquí aparece también una cadena de valor, ¿sí? Y aquí aparece la cadena de valor de TI. Más allá de la conectividad, entonces aparece ya la cadena de valor extendida, donde ya pues tenemos servicios, plataformas de habilitación, la conectividad y un punto que también es totalmente relevante, que está asociado a apropiación, que es la interfaz de usuario. ¿Cuáles son los dispositivos que deberían utilizar estas personas
que están trabajando en agro o en turismo para poder acceder a estos servicios digitales. ¿Sí? Y aquí entonces ya dijimos nosotros, entonces esta es nuestra cadena de valor, una red de transporte, una red de acceso de última milla, el tema de apropiación y las aplicaciones, ¿correcto? Y aquí entonces dijimos, ¿con quién contamos? Lo satisfactorio es que encontramos que todos los eslabones de esta cadena teníamos una institución en transporte, Internetsa, indudablemente que es un operador muy interesante, muy interesante. Yo tenía la oportunidad pues de conversar con ellos, no sé qué tanto conozcan ustedes Internexa, pero la verdad sí quedo gratamente impresionado de la capacidad técnica que tiene Internexa. Un tema que aparece hoy por hoy muy relevante son los ISP regionales, ¿sí? En Antioquia tenemos ya mapeado más o menos 120 ISP regionales. Un trabajo que está haciendo muy interesante Internesa es que creó una comunidad de ISPs y lo que le está haciendo es transferencia de conocimiento porque a Internesa le interesa que esos ISP usen su red de transporte, ¿sí? Pero les da una serie de elementos para que sea más competitivo, les da charlas en el ámbito técnico, cómo se diseña, cómo se hace despliegue de red, cómo se mantiene, en el ámbito de gestión del ISP, es decir, el tema de facturación, el tema de contabilidad, el tema de marketing, el tema de servicio al cliente, para que realmente puedan proveer un servicio de alta calidad. Los temas de apropiación, como les decía, Macaya es una fundación que viene haciendo un trabajo muy interesante. La ventaja de Macaya es que accede a muchos recursos a fuentes internacionales para hacer iniciativas de apropiación. Con fama, la verdad, gratamente impresionado de todo lo que está haciendo Confama para el desarrollo socioeconómico de sus regiones. Y la Universidad de Antioquia, a través de Parque, tiene muchas iniciativas de apropiación. Y en el tema de aplicaciones, Confama viene desarrollando un portafolio de servicios, particularmente a sus afiliados empresariales o pymes, el clúster de negocios digitales que reúne un montón de empresas que tienen soluciones, que eso nos interesa, y también ese relacionamiento que se logra a través del clúster de negocio, por ejemplo, con Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para hallar los temas de inclusión financiera. Y la Universidad de Antioquia a través de Parque. Y tenemos transversales, obviamente la comisión, la Universidad de AFID nos está ayudando mucho es en la estructuración de proyectos. Creemos que más adelante AFID puede participar en temas de aplicaciones. Ese es el pensado mío, porque yo creo que si algo tiene AFID es una capacidad de emprendimiento, que pueden salir muchos emprendedores que estén dando respuesta con soluciones de aplicaciones de economía digital a esos retos que nos vamos a enfrentar en sus regiones. Y como les mencioné, la Fundación Oleoductos, y básicamente porque ellos ya vienen trabajando a través de las líneas de obras por impuestos en llevar conectividad al Bajo Cauca. Están haciendo un trabajo interesante, entonces todo ese conocimiento, esa experiencia, la queremos trasladar a las demás subregiones, ¿cierto? Y eso es un poco, a grosso modo, la presentación, ¿cierto? ¿Qué llevamos hasta el momento? ¿Qué cosas hemos hecho como interesantes? Primero, Internexa ya tiene conectividad en el Bajo Cauca, en Caucasia. Urabá está sola. Pues, mejor dicho, si algo viene de las subregiones, sí creemos que hay un reto serio para que miremos el Urabá y no se despelote mucho en el ámbito de la sostenibilidad. Pero Urabá con Puerto Antioquia, los otros puertos que están en proyecto, el túnel del Toyo ya lo entregan el año entrante, entonces Turbo ya quedará 4 horas y eso es una región poderosísima. Si le quitamos el tema de seguridad, es indudablemente que va a ser una de las subregiones más poderosas en desarrollo socioeconómico de Antioquia y de Colombia y de Latinoamérica, ¿sí? No hay la menor duda. Entonces está Suroeste, Bajo Cauca y Urabá por parte Internexa. Viene un trabajo que viene realizando, no sé si ustedes conocen a Erkin Echeverry, él fue
el director de planeación, no me acuerdo, Carlos, si era de director de planeación de Ruta N. Sí, el director de proyectos. Director de proyectos, correcto. Entonces estás haciendo un diseño, una red neutra para toda Antioquia y que se saque por APP. ¿Sí? O sea, casi que es el mismo modelo de infraestructura vial, pero pongámoslo en el mundo digital. Tirar una red neutra. Ventaja de una red neutra es que pues cualquier ISP se puede conectar. ¿Sí? El tema es que si viabilizamos eso y hay una inversión importante en una infraestructura de red de transporte neutra, facilita mucho la conectividad de última milla. ¿Sí? Venimos con un programa del clúster de negocios digitales, que es el programa de transformación digital, y entonces se logró que dicho programa, que está muy orientado a Medellín, también se llevará a regiones para hacer transformación digital en pymes, ¿sí? Y ya hemos tenido conversaciones muy con fama en los temas de agrotech y turistech. La gobernación está con un montón de iniciativas muy interesantes. Como les decía, en salud, el tema de seguridad es un tema que es totalmente relevante, y de hecho, uno de los, de esa plata que se va a recoger para seguridad, se está utilizando para hacer despliegue de red de fibra óptica para implementar temas de seguridad, llámese cámaras con inteligencia artificial, que es un tema también muy interesante, y estamos viendo cómo esa infraestructura puede ser utilizada en otro ámbito. Otro programa que también se viene trabajando con la gobernación es con Starlink, conectar escuelas, pero que cuando se le da prioridad a la escuela, cuando estén los alumnos, pero si ya no están en jornada educativa, se puede abrir el Wi-Fi para la comunidad que está alrededor de esa escuela, ¿sí? Y el tema de salud, ¿sí? Entonces vemos pues que estamos avanzando, pero las brechas son todavía muy grandes. Yo he tenido la oportunidad pues de hacer trabajo de campo, pues anteriormente pues es que Antioquia es muy bacana para pasear. Yo he disfrutado mucho Antioquia, pero ya cuando vamos con este ojo de cierre de brecha digital, sí encontramos que tenemos unas brechas muy grandes en sus regiones. ¿Sí? Yo soy optimista que a través de esta mesa pues se pueda lograr establecer esas conversaciones, pero más allá de conversaciones, que le decíamos, centros de pensamiento, sí, muy chévere, centros de pensamiento, tomemos café y hablemos de esos cuentos. No, programas, políticas, proyectos, fuentes de financiación e involucramiento de los actores de las subregiones. Vale, bueno, no, reiterar nuevamente gracias. Yo de verdad con AFIT pues fue mi primera experiencia como docente. Estaba chiquito, mi jefe era Carlos Manrique, mi jefe que ha sido mi jefe, mi amigo, mi mentor. Carlos ha sido un personaje. Hay dos personas que tienen la mano levantada. Sí. Héctor primero. Okay. Sí. Dale, Héctor. Héctor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, dale, Héctor. Mira, ambiente de ciudades digitales, ciudades inteligentes, ambientes todos manejados con entornos digitales, pero en un ambiente que viene ya una tendencia que es la inteligencia artificial, en la que la inteligencia artificial se convierte en una amenaza para las aplicaciones, para el desarrollo de aplicaciones. Mira que la inteligencia artificial en este momento está cambiando los sistemas de seguridad. O sea, ya se está pasando a un esquema en el que no hay código, no se guarda código, no es para los datos, sino que se guardan las dos cosas, códigos y datos. Y los códigos, o sea, los programas ya no son programas, o sea, ya no van a ser programas, van a ser una mezcla de datos y de prompts. Los prompts probablemente ni existan, sino que van a estar en la capacidad de raciocinio de la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno dice
voy a guardar, a darle seguridad a un sistema en el que las cosas están todas mezcladas y todas difusas. Cambia completamente el esquema de seguridad. Eso me parece que es muy importante que lo tengan en cuenta en la parte de sostenibilidad, porque sistemas inseguros no son sistemas sostenibles. Y si el sistema es inseguro, al final la sostenibilidad de la aplicación que está protegiendo no es factible, no es viable. ¿Cómo han pensado eso? No se oye, Juan Carlos. O sea, al lugar la inquietud, Héctor, al lugar. Y lo que hemos contemplado como una línea es el tema de ciberseguridad, ¿sí? Que es un tema totalmente relevante, pues no lo profundicé, pero en el ecosistema está contemplado esos aspectos de seguridad. Correcto. Sí, no, y es que si se sigue uno metiendo, siguen apareciendo retos que nosotros los queremos ver como oportunidad, pues cuando ya lo miramos con la lupa de la innovación, ¿cierto? Los retos se te vuelven oportunidad cuando es el abordaje desde la innovación, ¿sí? Sí, en estos días nos hablaba un compañero de diferentes tipos de código. Entonces, el primer código era el código en el que está el código en datos separados, el segundo era por redes neurales y el tercero es de LLMs. Entonces, en DLLs, uno se pone a ver que el prompt, o sea, no está, el código no está, sino que es un prompt de código. Y el prompt de código ni siquiera está ahí, sino que está en el raciocinio de la I. Es cambia todo el esquema de seguridad. Cambia todo el esquema de seguridad. O sea, es algo a considerar hacia el futuro. Completamente, Héctor, completamente. Bueno, muchas gracias. No. Carlos tenía una pregunta, Carlos Salgado. Gracias. Juan Carlos, ¿cómo han propuesto, cómo ven la métrica de la brecha digital? Nosotros estamos haciendo levantamiento de línea base y precisamente para este programa o este proyecto que les comenté de la red neutra. La brecha digital la tenemos en varios indicadores. El primero es indudablemente el acceso a Internet. ¿Cuántos hogares tienen acceso a Internet? ¿Cuántos usuarios tienen plan de datos de operador celular? Esos son indicadores de brecha de conectividad, ¿sí? El otro punto es, lo que pasa es que las otras son brechas de apropiación, pero entonces el planteamiento es, oíste, pero es que si no tenemos mucha conectividad, pues obviamente no tenemos apropiación, pero de alguna manera se mide apropiación y la apropiación está más medida de cara a los usos que le da la gente a la conectividad. Y lo que encontramos es entretenimiento, ¿sí? Porque también aparece, por eso es la importancia del ecosistema en la cadena de valor. Es que si no hay conectividad, ¿qué servicios digitales podemos llevar? ¿Cierto? No podemos llevar Agrotec, no podemos llevar Saludtec, no podemos llevar las fintech, no podemos llevar gobierno digital, ¿cierto? Entonces, de alguna manera están correlacionados, pero la medición la hacemos en esas tres dimensiones. Conectividad, que ya la mencioné, apropiación, los usos que le están dando, y ahí se utilizan mucho encuestas, y el otro son servicios digitales, es cuál es la oferta que hay, qué servicios son los que hay, ¿cierto? Así se tenga una conectividad medio regulimbis, medio chimba, pues también hay gente que lleva algún tipo de servicios. Pero el tema que nos encontramos de verdad es, para el siglo XXI, es preocupante. No tenemos tanta conectividad y por ende no hay apropiación y por ende no hay servicios digitales. Sí, siempre hay un primero y un segundo. Yo vivo en un pueblo y de verdad la apropiación es la parte que veo más complicada. Y hay que trabajarla. Y por eso quisimos enmarcar cierre de brechas digitales con esas tres dimensiones. Porque es que hay veces nos quedamos como cierre de brechas digitales únicamente con conectividad y se nos queda en menos de la mitad el cierre de brecha.
Gracias, gracias. Vale. Yo sí tengo una pregunta relacionada con, a ver, cómo se plantea la consecución de los recursos para llevar a cabo todos estos proyectos, a través de la gobernación o a través de los municipios, y como todo este tema presupuestal tiene tanta normatividad, eso habría que plantear un montón de proyectos a largo plazo para llevar ese tema, el tema de vigencias futuras, o cómo están planteando el tema de la consecución de recursos. Pero excelente pregunta, pero ahí hemos dicho, esto nos queda en un conversatorio muy lindo si no conseguimos recursos para ejecutar proyectos. El primero, el que dijimos, es el que donde puede haber un esfuerzo grande que se llama la conectividad de tirar fibra óptica por toda Antioquia. Sí, una red neutra poderosa. Eso tiene, pero si se lo lleva, ¿cuánto valen las autopistas 4G? Esto no vale ni el 10%, pero es una plata importante. Entonces ahí es, la línea es el tema de APPs, alianzas público-privadas, ¿sí? Que es el gran proyecto que se espera sacar de parte de la gobernación, que es el que está diseñando el Echeverri. Yo he tenido conversaciones con él está muy optimista que eso puede lograr. Segundo elemento es, la conectividad también tiene su modelo de negocio. Es decir, es llevar conectividad, hay mucha gente que está dispuesta a pagar por ese servicio. Entonces uno juega con esas tarifas, llamémoslas subsidiadas, que es un modelo que ya existe en todas partes del mundo. Es decir, oiga, las grandes fincas, los grandes hoteles, pues están en condiciones de pagar un buen servicio de internet y ya los campesinos, pues se les da. Y el otro es programas de subsidio. Confama está desarrollando programas de subsidio para el tema de conectividad. Para los temas de apropiación, existen muchos programas y muchas iniciativas, tanto del gobierno nacional como gobierno departamental, como a nivel internacional, donde hay recursos para llevar gente experta a enseñar a la gente para qué es Internet. Y muchas también de ese tema de seguridad, de los niños que ven, pero también los servicios. Y el otro fuente de financiación es que hay elementos que por eso hay que mirarlo, esto como, no sé cuál sería el término adecuado, sobre todo en salud, que hay modelo de negocio. ¿A dónde quiero llevar ese tema? Es, oiga, venga, que es que el sistema de salud, ¿cuánto le vale prestar el servicio de salud a gente que está en zonas tan remotas, aisladas? ¿Y qué pasa con ese sistema de salud si llevamos salud digital? ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos tener una eficiencia operativa en la prestación de un servicio que es un servicio fundamental, como es salud y como es la misma educación? Entonces existen recursos de gobierno nacional, gobierno departamental y de los municipios para temas como salud y gobierno digital. Entonces ahí es donde empezamos a abrir como un montón de iniciativas, programas. Y el que nos está fascinando es un poco más duro estructurar proyectos, que es el tema de obra por impuestos. Y obra por impuestos no es nada distinto, es, oiga, venga, las grandes empresas o medianas o un grupo de empresas de sus impuestos pueden destinar plata para ejecutar proyectos, para desarrollar proyectos, ¿sí? O sea, no se lo pago al Estado, sino que presento este proyecto y esa plata me la descuentan de los impuestos. Y eso le pega mucho a la sostenibilidad, en particular para el sector empresarial. Cuando el sector empresarial dice, es que llevé conectividad, llevé apropiación y llamo servicios digitales con plata de mi organización, eso es bien visto en el mundo de la sostenibilidad, ¿cierto? En el ámbito social. Pero ese es el gran reto. Ese es uno de los mayores retos, y sin plata nos quedamos en altruismo,